Hace mucho tiempo, cuando yo era un jovencito como de unos 15 años, 14 años, mi abuelito aún vivía y él tenía muchas herramientas en su cuarto. Entonces, en alguna ocasión, yo era un joven muy curioso, en alguna ocasión tomé una de sus pinzas y comencé a usarlas para, pues, hacer algunas de mis ocurrencias. Entonces, me quedé con esas pinzas y las utilizaba para muchas cosas. Pasó el tiempo y pasando el tiempo, un día mi abuelito estaba buscando unas pinzas. Entonces, me preguntó que si yo había visto aquellas pinzas y yo le dije que no. Entonces, en algún momento mi abuelito descubrió que yo tenía sus pinzas y me confrontó, ¿verdad? Me dijo: "Oye, hijo, pues esas son las pinzas que yo estaba buscando". En mi maldad, en mi, eh, inmadurez, yo le dije a mi abuelito: "Estas pinzas son mías". Y él me dijo: "Hijo, tú sabes que son mis pinzas, yo las compré, tú las tomaste de mi cuarto". Entonces, yo sostuve mi mentira, ¿verdad? Sostuve mi mentira y le dije: "No, estas son mías, son mis pinzas". Y bueno, imagínense qué ridículo, ¿verdad? Yo afirmando que eran mías y él entonces me dijo: "Bueno, ¿dónde las compraste?". Obviamente no supe responder y solo me molesté y le dije: "Son mis pinzas". Recuerdo esa escena y pues me da vergüenza, ¿verdad? Recordarlo, pero esa es la realidad en ese tiempo. No conocía yo de Cristo, no tenía temor de Dios y pues era fácil para mí mentir y aferrarme a algo así, ¿verdad? Es ridículo, pero pues, así de ridículo es una de las parábolas que el Señor Jesús nos va el día de hoy a recordar sobre unos labradores malvados. Lucas capítulo número 20, verso 9 al verso 18, nos enseña esta parábola que el Señor Jesús habla sobre los fariseos y los grupos religiosos que vivían en su tiempo. Dice el Señor Jesús que un hombre plantó una viña, entonces se las encargó a unos labradores y se ausentó ese hombre por mucho tiempo. A su tiempo, envió a un siervo a los labradores para que le dieran del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, pero ellos a este también lo mandaron golpeado y afrentado y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, pero ellos también a este le echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Pero los labradores al verlo discutían entre sí diciendo: este es el heredero, vengan, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues hará el señor de la viña?, pregunta Jesús. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando los religiosos del tiempo de Jesús le escucharon, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos les dijo: ¿qué pues está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces los principales sacerdotes y los escribas, es decir, los religiosos del tiempo de Jesús, querían echarle mano en aquella misma hora, querían atraparlo porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero le tuvieron miedo al pueblo. Amén. Mire cómo hay un punto de tensión entre Jesús y los religiosos de su tiempo. Y este punto de tensión se forma por causa del mensaje de Jesús. Los religiosos tenían cierto poder y dominio entre el pueblo de Dios. Habían logrado alcanzar por medio de la hipocresía, como lo estamos viendo,
por medio del robo, por medio de la falsedad, por medio del ritualismo, habían alcanzado cierta autoridad entre el pueblo. Es decir, ellos se sentían dueños del pueblo de Dios. El mensaje de Jesús les recuerda que ellos no son los dueños, sino que son los encargados, y que además son unos encargados perversos, unos encargados dispuestos a todo con tal de quedarse con todo, aún dispuestos a atentar en contra del dueño mismo, matando a su hijo, que es Jesús, ¿verdad? Aquí en la parábola, el hijo amado, o el único hijo, como se puede también interpretar, es una representación del Señor Jesús. Entendemos que el dueño es Dios, el dueño de la viña, es decir, el dueño de su pueblo, ¿verdad? El dueño de todo. Y estos hombres perversos que son encargados simplemente se quisieron sentir dueños. ¡Qué tremendo! Acuérdate también sobre la historia de Satanás, ¿verdad? La historia de Satanás que relata la Biblia nos enseña que Satanás, siendo un sirviente, él se quiso sentir también dueño. ¿Y qué le pasó a Satanás? Bueno, Dios emitió juicio contra él, desterrándolo, ¿verdad? Y aquí vemos también en el verso número 15, verso 16, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Es decir, Dios emitiendo juicio, haciendo justicia en algún momento. Esta es la realidad. Jesús es desechado, pero no se dan cuenta ellos que Él es el principal. La piedra angular es esa piedra principal sobre la que descansa una construcción. Y ellos habían desechado a esa piedra, pensando que era una piedra que no valía nada. Sin embargo, pues estaban edificando todo sobre pues algo que no es sólido, sobre algo que se va a derrumbar. Por eso el día de hoy queremos hacernos las siguientes preguntas. ¿Sobre quién o sobre qué estás edificando tu vida? Analízalo bien, ¿sobre qué estás edificando tu vida? ¿Hay otros más sobre quienes estás depositando tu confianza? ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? ¿Eres como los labradores malvados? Es decir, ¿deseas gobernar tu propia vida? ¿O dejarás que el verdadero dueño la gobierne? Porque recuerda que el verdadero dueño es Dios. Él te creó, no hay otro creador, solamente Dios. ¿Dejarás que Dios gobierne tu vida? ¿O deseas ser ingobernable y solamente tú tener las riendas y el control de tu propia vida? Eso mismo quería Satanás, ¿verdad? Satanás no quería ser gobernado por Dios. Él quería gobernar. En esa ambición, en esa rebeldía, él se opuso en contra de Dios y también actuando como Satanás, estos pues gobernantes perversos, los labradores malvados de la parábola, asimismo, ¿verdad? Los fariseos, los saduceos, los religiosos del tiempo de Jesús y de todos los tiempos que quieren gobernar sus propias vidas, se oponen a Dios. ¿Tú cómo estás? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Deseas gobernar tu vida o dejarás que el verdadero dueño la gobierne? Dios te bendiga.